Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy lunes 17 de agosto del año 2020 celebramos ¿cuántos años de la muerte del general San Martín? Les dejo para que investiguen, para que averigüen. Mi nombre es lo bastante célebre para que yo lo manche con una infracción a mis promesas. Qué hermosa frase del general San Martín. Nuestro nombre de cristianos es demasiado importante como para que lo manchemos en tibiezas o en traiciones. El Evangelio de hoy está tomado de la versión de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. El joven rico. Luego se le acercó un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, este evangelio está en el medio del capítulo 19, que viene a mi juicio como una continuación del capítulo 18, conocido como el discurso eclesiástico de la comunidad. En el capítulo 18 el Señor nos instruye acerca de nuestra vida comunitaria. Leo los títulos de la versión del libro del pueblo de Dios: la infancia espiritual, la gravedad del escándalo ante los pequeños, la oveja perdida, la corrección fraterna, la oración en común, el perdón de las ofensas, relacionado a esto, la parábola del servidor despiadado. Y en el capítulo 19, el matrimonio y el divorcio, la continencia voluntaria, Jesús y los niños, el joven rico, nuestro pasaje, el peligro de las riquezas, un texto duro que vamos a ver mañana, la recompensa prometida a los discípulos, también lo veremos mañana si Dios quiere. Bueno, a mí este capítulo así mirado en general me hace acordar al Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del mismo Mateo, porque allí hay expresiones, enseñanzas de Jesús que de alguna manera se repiten en su concepto aquí entre nosotros. Por ejemplo, él dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, allá en 5:48. O si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino. Por eso aquí Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tengas, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme, el discipulado. ¿Qué podemos decir sobre este escandaloso evangelio? Yo creo que lo que se nos pregunta aquí es hasta qué punto nosotros podemos asumir la radicalidad de esa pobreza que Jesús pide para los que quieren ser perfectos. Yo diría incluso santos, y yo diría también verdaderos discípulos de Jesús. ¿Qué es la pobreza que debemos asumir nosotros, que llevamos distintas circunstancias de vida? No somos en general personas que pertenecen a una orden religiosa con sus votos de castidad perfecta, como hacía unos días Jesús habló de los que renuncian a casarse por el reino. Tampoco podemos
muchos de ustedes con sus familias, etcétera, a renunciar a lo que se tiene para sostener a los hijos y la ayuda incluso a los pobres hay que tener para dar. Pero es una actitud que a mí me gustaría compartir, como para ir terminando, si ustedes me permiten, en el documento de Medellín. Cuando en el documento 14 habla de la pobreza de la iglesia, en la parte de la motivación doctrinal, dice así Medellín: debemos distinguir la pobreza como carencia de los bienes de este mundo necesarios para vivir dignamente como hombres. Es en cuanto tal un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y la más de las veces como fruto de la injusticia y del pecado de los hombres. Atención mañana cuando dice Jesús: qué difícil para un rico que entre al reino. Segundo tipo de pobreza, la pobreza espiritual. Es el tema de los pobres de Yahvé, Anawim. La pobreza espiritual, Anawim es el verbo, es la palabra griega, hebrea. La pobreza espiritual es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor. Aunque valorice los bienes de este mundo, no se apega a ellos, reconoce el valor superior de los bienes del reino. Y el tercer tipo de pobreza es la pobreza como compromiso, que asume voluntariamente y con amor la condición de los necesitados de este mundo, los que viven bajo la pobreza número 1, para testimoniar del mal que ella representa y de la libertad espiritual frente a los bienes del reino. Sigue en esto el ejemplo de Cristo, que hizo suyas todas las consecuencias de la condición pecadora de los hombres, y que, siendo rico, se hizo pobre para salvarnos. Termino con esto porque me parece una gran lección. En este contexto, una iglesia pobre, por lo tanto tú y yo y todos en la comunidad eclesial, una iglesia pobre, 1. Denuncia la carencia injusta de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra. 2. Predica y vive la pobreza espiritual como actitud de infancia espiritual y apertura al Señor. 3. Se compromete ella misma, la iglesia, en la pobreza material. La pobreza de la iglesia es, en efecto, una constante de la historia de la salvación. Y yo, para terminar, agregaría uno de los grandes motivos por los cuales la iglesia puede ser asumida, admitida en el contexto cultural que nos toca vivir en esta segunda década ya del siglo XXI. Soy el Padre Pablo Pagano. Que tengamos un buen día con la libertad de aquellos que confían en el Señor y ponen a disposición de los más pobres sus propios bienes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y perdonen que haga una yapa. En el día de San Martín, muchos que tienen responsabilidades políticas, todos somos ciudadanos, y tenemos responsabilidades ciudadanas, pero políticas también, de gobierno. El modelo de San Martín, de Güemes y de Belgrano, los que llamamos héroes de la patria, que han muerto en la pobreza y en la humildad, será por lo tanto de ser llamados a la atención, a la conciencia, aquellos que, siendo o diciéndose cristianos, católicos o como sean, comienzan su tarea de servicio en la política y terminan yapando elecciones, un año, otro año y décadas, y terminan también incluso con unas fortunas impresionantes. Que lean este evangelio entonces, que lo escuchemos todos y mañana también. Que tengamos buen día de nuevo.